Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias damos a Dios el privilegio que nos da de dirigirnos a ustedes una nueva ocasión en este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Tenemos un compromiso con ustedes los días lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, a través de las ondas radiales de su página, de su emisora web, emisora cristiana Vino Nuevo Radio, y también en video a través de nuestro perfil Ministros de la Palabra. Podemos transmitir por video a través del Facebook Live, que también compartimos con la página de Vino Nuevo Radio. Muy contentos por el privilegio que Dios nos da de dirigirnos a ustedes en esta noche con un tema que hemos titulado, y es una pregunta, una interrogante: ¿Dios ama al pecador? ¿Será verdad, hermano y hermana, que Dios ama al pecador? Vamos a demostrar en esta noche, y vamos a concluir de una vez el tema antes de empezarlo: Dios no ama al pecador. De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos, así es que ponga mucha atención. Vamos a estar escudriñando la palabra del Señor y vamos a demostrar que Dios no ama al pecador. Pero ¿qué le parece si antes oramos? Padre, gracias Señor una vez más por el privilegio que nos das de presentarnos delante de tu presencia con todo temor y temblor para exponer tu palabra. Permite que los ojos y oídos que en esa noche han dispuesto su corazón puedan ser bendecidos, edificados, animados, exhortados a través de tu palabra, voz del cielo, palabra de lo alto. Pedimos a tu Santo Espíritu que nos guíe a toda verdad y que en esta noche todo lo que hagamos glorifique tu santo nombre. Amén. Dios ama al pecador. Tal vez usted ha escuchado un dicho muy utilizado, que valga la redundancia, se usa para atraer personas a Cristo. Tal vez usted lo ha escuchado en programas televisivos cristianos, tal vez lo ha escuchado en la radio, tal vez lo ha visto en los púlpitos de su iglesia. Cuando alguien dice, es que en la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hermano y hermana, perdóneme, pero discúlpeme. ¿Dónde dice en la Biblia? Es que cuando alguien le predica a usted o alguien le enseña a usted y le dice, es que en la Biblia dice, siempre interrumpa a la persona y pídale el texto bíblico al cual está haciendo referencia. Y cerciórese que ese texto bíblico no sea un texto fuera de contexto para que se convierta en un pretexto apoyando criterios humanos que se están esgrimiendo y que están lejos de las Sagradas Escrituras. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Esto es una frase no bíblica, es una media verdad y es un falso consuelo. El pecado, hermano y hermana, va de la mano con el pecador y viceversa. Y eso es lo que vamos a demostrar en esta noche. Ahora, de algo que estamos totalmente seguros, y la Biblia sí es clara y sí lo expresa, porque aquí en este su espacio En paz me acostaré
hablamos lo que está ajustado a las Sagradas Escrituras. Líbrenos Dios, con todo temor y temblor, de emitir un criterio, un texto bíblico que no esté amparado a las palabras del Señor. Y de lo que sí estamos de acuerdo es que el pecado nunca va a existir. El pecado no puede existir si no interviene el hombre. El pecado sin la intervención del hombre es nulo. Santiago, el apóstol, en el capítulo 1, versículo 15 de su carta, dice: los malos deseos, los suyos y los míos, nos llevan a pecar. Entonces la pasión, después de que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago hace una analogía de lo que es el proceso del pecado con la gestación de la vida humana. Primero, para pecar, lo primero que actúa en usted y en mí son los malos deseos. Esto lo que hace es que la pasión concibe. ¿Y qué es lo que la pasión da a luz? Da a luz el pecado. Y luego el pecado, cuando es consumado, ¿a qué nos lleva? A la muerte. Lo vemos desde el primer pecado del hombre en Génesis capítulo 3. Es idénticamente el mismo proceso del cual nos está hablando Santiago. La mujer codicia, ve el fruto, es tentada, inmediatamente ella y su esposo pecan, y ese pecado, ya con una advertencia divina, se les había dicho que si comían del fruto prohibido, morirían. Idénticamente igual sucede con cualquier pecado que usted y yo cometamos. Póngale usted el nombre que quiera. Pecado es pecado. Tan pecado es fornicar como mentir. Tan pecado es adulterar como engañar a otras personas, como hablar mal del hermano. Pecado es pecado. Ahora, el pecado nunca va a existir si no se da a luz. Una ilustración clara: a usted un oficial de tránsito nunca le va a hacer una boleta de infracción suponiendo que usted va a cometer una violación a una acción vial sancionatoria. O sea, a usted no le van a sacar no le van a dar una infracción de tránsito por brincarse un alto, suponiendo que usted se va a brincar el alto. Hasta que usted cometa la infracción, y es usted, entonces se le hará esa boleta. Si no, nadie le va a hacer a usted una multa. Así funciona el pecado. Entonces es el hombre el que comete el pecado y por tanto recibe la sanción por ese pecado que ha cometido. Por eso es que es muy importante cuando enseñamos la palabra del Señor en los púlpitos, en estos espacios que tenemos a través de las plataformas virtuales, que nos ciñamos a la palabra de Dios y que cuando vamos a enseñar lo hagamos de una manera correcta y ajustados a la palabra del Señor. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Tenga, hermano y hermana, muchísimo cuidado, porque cuando usted habla de parte de Dios, usted lo que está haciendo es hablándole a las personas como si Dios mismo les estuviera hablando. Si usted se ciña a la palabra del Señor, entonces usted sí puede afirmar que está hablando de parte de Dios. Me preocupa esas expresiones antibíblicas que muchas veces utilizamos como muletillas y le decimos a las personas: es que el Señor dijo, o el Señor me dijo, o Dios te dice. Tenga mucho cuidado. Por eso es que hoy más que nunca es muy importante el don de discernimiento de espíritus. Eso que me están diciendo, ¿viene de Dios o no viene de Dios?
Los mensajes que recibes a través de este espacio, en paz me acostaré, ¿vienen de Dios o no vienen de Dios? ¿Están sustentados en las Sagradas Escrituras o no? Es muy peligroso sacar un texto fuera de contexto. Cuando vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, vean lo que textualmente dice la palabra del Señor, que es muy diferente al tema que estamos tratando en esta noche, al nombre del tema que estamos desarrollando. Juan 3:16 dice: Dios amó tanto al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Hermano y hermana, ¿a quién amó Dios? Al mundo. Al mundo. Y el mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, hablando acerca del amor de Dios, dice: en eso consiste el amor verdadero. No se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo único como víctima, para que nosotros fuésemos perdonados por medio de su sacrificio. Entonces, el amor de Dios hacia el hombre fue tal que entregó lo que Él más amaba para que el hombre fuese salvo. En eso consiste el amor de Dios, en reparar lo que el hombre ha dañado a través del pecado original que se ha mantenido hasta el día de hoy. Dios toma la iniciativa de resolverle al hombre el problema más grande de la humanidad. Y en eso es en lo que consiste su amor. Por eso es que muchos andan jugando de vivillos o andan tratando de acomodar la palabra amor de Dios a sus propios intereses, y eso vuelve permisivos y tolerantes y creen que podemos hacer lo que nos dé la gana con ese amor de Dios, porque como Dios es amor, entonces Dios todo lo permite, Dios todo lo aguanta, porque Dios nos ama. Romanos capítulo 3, versículo 23, es claro y vehemente el apóstol Pablo cuando dice que todos hemos pecado y no tenemos derecho de gozar la gloria de Dios. El hombre como tal está fuera de toda posibilidad de gozar la gloria de Dios desde el pecado original y hasta nuestros días, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. No tenemos absolutamente nada que hacer. En pecado estamos totalmente fuera, pero el amor de Dios se muestra al hombre y a la mujer de tal manera de que es capaz de pasar por alto toda nuestra vida pecaminosa, devolvernos nuevamente la relación rota para que podamos entrar a su gloria a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, de aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque, hermano y hermana, algo que usted y yo tenemos que tener claro es que ante la presencia de Dios no puede entrar nada impuro. Usted y yo, tal y como somos, con esa carnalidad, con esa vida sujeta a pasiones, nunca podremos entrar delante de la presencia del Señor. Si solo si somos transformados a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. La muestra de amor más grande de Dios para el mundo entero. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿En qué consiste ese amor de Dios? Porque lo primero que tenemos que clarificar en esta noche es en qué consiste el amor y hasta dónde llega ese amor de Dios. El apóstol Pablo dice: Dios nos demostró el gran amor que nos tiene. ¿Cómo demostró Dios ese amor a usted y a mí? Lo hizo al enviar a Cristo a morir por nosotros, a pesar, dice Pablo, de que nosotros todavía éramos, Pablo está hablando en pasado, lo que fuimos antes, que es muy diferente a lo que somos o deberíamos ser nosotros ahora. Pablo dice que Dios envió a Cristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Dios entrega lo más preciado que tenía a favor
del mundo entero, de toda la humanidad. La posibilidad es universal, sin distingo de género, nacionalidad, clase social, estatura, edad. Absolutamente todo hombre y mujer en este planeta tiene la posibilidad de venir a los pies de Cristo. Por eso es que es muy importante que hagamos una diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un no creyente. Porque dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo del 6 al 7. Una cosa es clara: antes éramos pecadores. Pablo vuelve otra vez a decir lo que éramos antes. Hermano y hermana que me escucha, una cosa es lo que usted fue y otra cosa es lo que usted es hoy. No le permita a Satanás, y le voy a dar esta recomendación en esta noche, no le permita a Satanás que le esté restregando el tipo de persona que era usted antes, como si lo fuera hoy. Eso fue antes. Usted hoy es una nueva criatura a través de lo que Cristo ha hecho en su vida. Pablo dice, una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Una cosa es lo que usted era antes y lo que usted es hoy. Una cosa es el creyente y otra cosa es el no creyente. El no creyente todavía sigue siendo gobernado por el pecado. El hombre natural, el hombre carnal todavía sigue siendo gobernado por sus pasiones. Sigue siendo todavía aplastado por sus propias concupiscencias, por su propia naturaleza humana y carnal. Mientras el hombre y la mujer no le entreguen al Señor su vida entera, siguen siendo presa de Satanás, siguen siendo presa del mundo y presa de sus propias pasiones. Así es que, hermano y hermana, o se es o no se es. Aquí no podemos decir que como que sí, como que no, como que a veces sí, como que los lunes, miércoles y viernes sí, como que los martes, jueves, sábado y domingo no. No, o sí o no, creyente o no creyente, gobernados por Dios o gobernados por nuestras propias pasiones. Por eso es que para el creyente, lo que es la maldad, hoy se convierte en un intruso. La maldad en el creyente, según lo expresa el apóstol Pablo, no permanece. Usted y yo seguimos con esa naturaleza carnal, seguimos viviendo nuestra humanidad, mientras estemos en esta tierra, seguimos sujetos a tentaciones, sujetos a pruebas, sujetos a muchísimas cosas que el mundo quiere traer a nosotros. Y con mucha más razón, ahora que somos hijos de Dios, Satanás tratará por todos los medios de buscarnos cómo hacernos caer. Pero para los hijos de Dios, el pecado es un intruso. El pecado nunca va a poder permanecer en la vida del hijo de Dios o de la hija de Dios. Porque si el hombre, nos hacemos la pregunta, si el viejo hombre está muerto, ¿por qué muchas veces usted y yo sentimos ese impulso de pecar? Porque Pablo está diciendo que una cosa es lo que éramos antes. Pero ¿por qué muchas veces usted y yo nos sentimos atacados? Y aquí no vamos a dejar de jugar de super espirituales. Aquí voy a pedirle por favor que dejemos de jugar de santurrones, dejemos de jugar de moscas muertas, sino que seamos claros. Usted y yo, aunque seamos creyentes, muchas veces somos impulsados a pecar. Y es porque usted mismo, hermano, y usted misma, hermana, sabe que hay 3 enemigos con los cuales tenemos que luchar mañana, tarde y noche. Primero, una carne. Usted tiene una carne que fue entrenada muchísimos años, donde usted absorbió toda la carnalidad, todos los pecados habidos y por haber que usted practicó durante muchísimos años. Entrenó esa carne para darle rienda suelta a todo lo que a usted le daba la gana hacer. En segundo lugar, hay un enemigo
muy importante, y es el mundo y todo lo que el mundo le bombardea a usted mañana, tarde y noche, a través de redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, a través de amigos, a través de prensa escrita, qué sé yo. El mundo está bombardeándole todos los días. Y como si fuera poco, hay un enemigo que nos hace falta. Y ese es Satanás. 24 horas al día, molestándole, mortificándole, tentándole, tratando de destruirle, buscando cómo matarlo, cómo acabar con su vida, cómo llevárselo al infierno. Ese es el amor de Satanás. Tanto ama Satanás a los suyos que le demuestra ese amor llevándoselos con él al lago de fuego. Ahora, usted y yo que somos creyentes, ¿qué hacer, hermano y hermana, contra esos instintos que tenemos muchas veces a pecar? Con esos instintos que nos hacen volver otra vez atrás. Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 24, Pablo le dice a la iglesia de Galacia: los que pertenecemos a Cristo Jesús, porque una cosa es pertenecer a Cristo, como decíamos, y otra cosa es pertenecer al diablo. O somos de Cristo o somos del diablo. Los que pertenecemos a Cristo Jesús hemos clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los hemos crucificado allí. El apóstol Pablo lo que hace es un llamado a dejar que el nuevo hombre en nosotros influya en la mente, influya en nuestra voluntad, influya en las emociones. Eso que Cristo ha transformado, eso que Cristo ha cambiado, es lo que tiene que influir en usted y en mí, para que en determinado momento, cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo empujados hacia hacer lo malo, haya algo en nosotros, dentro de nuestro propio ser, y esa es la acción del Espíritu Santo, que lo que hace es influir en usted, en su mente, en su voluntad y en sus emociones. Son esas alarmas que se encienden, esos semáforos que se activan, esas vocecitas que nos dicen: cuidado, peligro, mira que si tal cosa, cuidado con tal otra. Esa es la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Hoy en día muchos se esfuerzan por determinar si algo es malo o determinar si algo es bueno. Eso es bueno, eso es malo. Lo que pasa es que lo que es malo para unos es bueno para otros, y es extraño. Lo que es bueno para unos es malo para los otros. Todo depende del lugar donde usted se encuentre. Si usted es un practicante de lo malo, a eso malo va a llamar bueno. Si usted es un practicante de lo bueno, pues entonces usted va a sostener esa posición de que eso que está haciendo es bueno. Sin embargo, Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, nos dice una grandísima advertencia. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Muchos hoy en día andan llamando bueno a lo que es malo. Volvemos al episodio del pecado original, Génesis capítulo 3. Satanás se le presenta a la mujer y le dice: con que Dios les ha dicho que si comen del fruto de ese árbol van a morir. ¿De verdad que Dios les dijo eso? Y Satanás les dice: eso no es verdad. En ese momento Satanás está llamando a algo malo como bueno. Y desde entonces hasta el día de hoy, muchos que practican diversidad de pecados lo llaman como buenos. Pero una copita no es malo. Un cigarrito, ¿qué daño te va a hacer? Un purito, una canita al aire, tranquilo, eso no es malo. Malo lo que no se hace. Y empiezan a sacar una serie de frases que en primer lugar no están en la Biblia y están en contra de la voluntad de Dios, para llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, cuando te dicen iglesia, Biblia, no, eso es malo, eso es para tontos, eso es perder el tiempo. Entonces se ajustan dependiendo de su situación. Ahora, el apóstol Pablo,
En Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos da la fórmula que usted y yo necesitamos para determinar si aquello es bueno o es malo. De ahora en adelante, hermano y hermana, yo le voy a recomendar que si usted quiere saber si eso es correcto o es incorrecto a la luz de la palabra de Dios y dentro de la voluntad del Señor, utilice el modelo de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, lo que nos llama no es a ver lo malo en sí, no es a concentrarnos en las cosas malas, sino es en buscar las cosas buenas. Vean lo que dice Filipenses 4, 8. Concéntrense, dice el apóstol Pablo, en todo lo verdadero. Porque hermano y hermana, cuando usted está concentrado en lo que es verdadero, lo que es malo no tiene cabida en usted. Sigue diciendo Pablo, concéntrense en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que es digno de admiración. Cuando usted está concentrado en hacer cosas buenas, en que sus acciones sean acciones puras y rectas, agradables a Dios y a los hombres, edificando a las demás personas, involucrado en la tarea divina, cuando usted está concentrado en hacer el bien, nunca habrá espacio para hacer el mal. Entonces Pablo dice, no te enredes presumiendo si aquello es bueno o aquello es malo. Concéntrate en todo lo que es bueno, porque cuando venga lo malo, inmediatamente lo vas a desechar. El apóstol concluye en Filipenses 4:8, en fin, dice Pablo, o sea, conclusión, concéntrense en todo lo que es excelente, en todo lo que merezca elogio. En esto, dice Pablo, mediten. A partir de hoy, hermano y hermana, deja de andar buscando si aquello es malo o aquello es bueno. Deja de andar señalando a aquel porque según su presunción personal, racional, humana, aquella persona está actuando mal o aquella persona está actuando bien. Muchas veces somos prejuiciosos y muchas veces nos vencen las emociones. Si son nuestros hijos los que están practicando tal pecado, eso es allá Dios con ellos, ¿verdad? Dejémoslo pasar. Pero si son los hijos del vecino, entonces a eso sí los vamos a acribillar. Entonces, como somos prejuiciosos, mejor calladitos, más bonitos. Lo que tenemos que hacer más bien, hermano y hermana, es concentrarnos en todo aquello que sea agradable, en todo aquello que sea de bendición, en lo que sea puro, en lo que sea verdadero, en lo que sea recto. Cuando usted está concentrado en lo bueno, el mal nunca va a poder entrar. Por eso es que entre el creyente y el no creyente hay una grandísima diferencia. Y la diferencia es tener al Espíritu Santo. Pablo vuelve a decir otra vez en Romanos capítulo 8, versículo 9. Ustedes no están dominados, hablándole a los creyentes, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Es que me encanta Pablo porque Pablo hace ciertas presunciones a los creyentes. Es que la cosa funciona así. Si, solo si, se da esa situación. Vuelve a decir Pablo, ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Pero hermano y hermana, la persona será controlada por el Espíritu si, solo si, dice Pablo, el Espíritu de Dios reina en esa persona, vive en esa persona. Y recuerden, sigue diciendo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Pablo es muy redundante, Pablo es muy repetitivo y a mí me encanta ese estilo y me gusta practicarlo también, porque muchas veces tiene que quedar claro cuando las cosas las decimos más de una vez. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es no tener el Espíritu. El que tiene el Espíritu, la naturaleza pecaminosa no le domina. El que no tiene el Espíritu, definitivamente la naturaleza pecaminosa le domina y así no se puede
pertenecer a Cristo. Por eso es que el Hijo de Dios ha sido hecho libre del pecado, porque el viejo hombre ha muerto con Jesús en la cruz. Juan 16:18. Ahora vive un hombre nuevo, un hombre libre en el cual mora el Espíritu Santo de Dios. El único que tiene la capacidad de mostrar claramente al hombre dónde hay pecado, dónde un camino hacia la salvación y dónde una condena. Esas son palabras textuales del Señor Jesús en la última noche antes de ser arrestado y ser asesinado al día siguiente. Esa noche Jesús, hablándole a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, hizo una revelación increíble, develó un misterio increíble acerca de la obra del Espíritu Santo, porque Jesús dijo: el hombre nuevo, el hombre transformado, el hombre libre, el que es libre del pecado, de esas ataduras condenatorias del pecado, tiene ahora morando dentro de sí mismo al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios es el único que tiene la capacidad. Vean qué hermoso lo que dice Jesús. El Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de mostrarle al hombre donde hay pecado. Porque el hombre natural, el hombre carnal no razona, es como un animal. Peca y le da lo mismo una cosa que otra. Y peca hoy, peca mañana, peca pasado mañana y lo mismo le da. Llega a convertirse en una práctica tan habitual que el mismo apóstol decía que su conciencia está cauterizada. O sea, ya llega a hacerlo de tal manera por default, lo hace siquiera sin pensarlo. Simplemente se convirtió en un practicante asiduo y habitual de lo que es el pecado. Pero el hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo le revela al creyente donde hay pecado. Si usted ha cometido una falta, hermano y hermana, como muchos podemos cometerlas en cualquier momento, porque el que está firme, mire que no caiga, no me juegue aquí de super espiritual, porque cualquier creyente está sujeto a pasiones y cualquier creyente puede caer. El que está firme, mire que no caiga. Y en vez de señalar a los demás, señálese usted a usted mismo y cuídese usted. Deje de estar cuidando a los demás y hermano y hermana, cuídese usted primero. Deje de cuidar a los hijos del vecino y cuide los suyos. Deje de estar mirando las acciones erróneas de los demás y mire sus propias acciones erróneas. El Hijo de Dios y la hija de Dios, cuando ha fallado, inmediatamente el Espíritu Santo tiene que redarguirle y decirle: Marco, te equivocaste. Marco, has pecado y ya sabes lo que tienes que hacer. Es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros, porque es el único que le dice al hombre claramente dónde hay pecado, dónde hay un camino hacia la salvación y dónde hay una condena. El Espíritu Santo te dice: Marco, acabas de pecar, pero puedes hacer dos cosas. Si te arrepientes, Dios te perdona, pero si no te arrepientes, sabes que vas a morir en condenación. Es el Espíritu Santo hablándole al Hijo y a la hija de Dios. Por eso es que hay una grandísima diferencia entre ser un creyente y entre no ser un creyente. Por eso, hermano y hermana, es que las personas de este mundo se dividen en dos grandes grupos. ¿Y cuáles son esos grupos? Los vamos a ver a continuación, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Yo quiero saludar en esta noche muy cordialmente a algunos hermanos que nos han reportado su sintonía. En esta noche nuestra hermana Lisbeth Mora y su esposo Don Gilbert, asiduos hermanos, seguidores de nuestro programa, siempre buscando la palabra del Señor y nosotros comprometidos con ellos, bendiciéndoles a través de las Escrituras. Doña Liz, Don Gilbert en Heredia, Dios les bendiga, hermanos, gracias por estar con nosotros. Hoy también nos reporta sintonía nuestro hermano Carlos Castro
Hermano Carlos, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Nuestra hermana Marta Dimas, siempre conectada con nosotros en estos espacios de palabra. Nuestra hermana Ania Delgado también nos reporta sintonía. Bendiciones, hermana Ania. Gracias por estar con nosotros. Ahí anda Francis también con su mamá doña Doris. Dios les bendiga. Gracias a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando a través de este espacio. En paz me acostaré con un tema que hemos denominado Dios ama al pecador. Estamos llegando a la conclusión que no, Dios no ama al pecador. Decíamos que las personas de este mundo se dividen en dos grandes grupos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Juan 3:36. Jesús me separa quiénes sí, quiénes no. Yo no soy quien, hermano y hermana, y líbreme Dios, ni de salvar a nadie, ni de condenar a nadie. Ese tema no es conmigo. Yo no me como ese problema. Yo ni mando al infierno a nadie, ni mando al cielo a nadie. Simplemente es claro, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no tendrá esa vida. ¿Quién cree y quién no cree? Ese es un tema del libre albedrío de cada ser humano en esta tierra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. El apóstol Juan dice, podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Vean qué fácil. Es que, hermano y hermana, aquí nadie engaña a nadie. La Biblia es clara. Si usted quiere tener revelación clara acerca de las cosas, venga a la Biblia. ¿Quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? Muy fácil, dice Juan. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros, punto. Aquel que no ama a su hermano es hijo del diablo, punto. Si no le gusta, perdóneme, pero discúlpeme, pero es que 1 Juan capítulo 3, versículo 10 me dice a mí que el hijo del diablo hace dos cosas. Una, no hace lo bueno, o le gusta hacer lo malo. Y en segundo lugar, no se aman unos a otros, no ama a sus prójimos. Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama. Pero el amor de Dios siempre estará condicionado por la obediencia. Y aquí es algo, hermano y hermana, que no es negociable. Hay cosas que son negociables, hay cosas que no son negociables. Y para que el amor de Dios se muestre al hombre, siga manteniéndose al hombre, siempre habrá una condición, y es la obediencia del hombre a Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Si usted no tiene tiempo de anotar esos pasajes, recuerde que a partir de las 9 de la noche, ese mensaje está quedando grabado en video en nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Usted lo puede revisar con toda calma. Por favor, revise todos los pasajes que estamos dando, porque han sido estudiados de antemano y son los que le dan el peso al mensaje que estamos desarrollando. Así es que haga como los hermanos de Berea, revise, analice, a ver si lo que estamos hablando viene de parte del cielo o no es así. Pero 1 Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero también Jesús dice en Juan capítulo 15 versículo 10, si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Hermano y hermana, por favor, Juan 15:10. Estoy leyendo la palabra del Señor. En boca del Señor Jesús, palabras textuales del Salvador del mundo. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Si yo obedezco a mi papá y mi papá me ama, así será con ustedes. Si ustedes obedecen todo lo que yo les he mandado, entonces yo también los voy a amar. No hay otra fórmula para que el amor de Dios se mantenga siempre.
los voy a amar siempre, sí, solo sí ustedes obedecen lo que yo les mando. Dios es un Dios de amor. Eso no hay tela de duda. Pero así como hablamos del amor de Dios, así también tenemos que hablar de lo que Dios aborrece. Porque Dios ama, pero también hay cosas que Dios aborrece, que a Dios le desagradan. Salomón decía en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, hay 6 cosas que detesta el Señor, y una séptima que aborrece del todo. Si hay algo que Dios aborrece del todo, son los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos manchadas de sangre inocente, la mente que trama planes perversos, los pies que son ligeros para correr hacia el mal, el testigo falso que difunde mentiras y el que atiza discordia entre los hermanos. 6 cosas que Dios detesta y la séptima que Dios aborrece del todo. ¿Usted sabe qué es lo que Dios aborrece sobre todas las cosas? Proverbios capítulo 6. El que atiza discordias entre los hermanos. Líbrele Dios de que usted ande atizando discordias o poniendo a pelear a unos y a otros. La mente que trama planes perversos, los pies que son ligeros para correr hacia el mal. Cosas que Dios aborrece. Entonces Dios es amor, pero también hay cosas que a Dios no le agradan para nada. Y algo que tenemos que decirlo en esta noche y no vamos a pasar por alto, y así va a quedar en evidencia, y una vez que usted escuche esto, no le va a quedar otra que aceptarlo, es que cuando usted y yo rechazamos el amor de Dios, lo que estamos haciendo indirectamente es acarreando condenación eterna. El que rechaza a Dios acarrea condenación eterna. Ya no hay nada más que hacer. La persistencia del hombre y la mujer a seguir actuando de la manera errónea como ha venido actuando toda su vida, hasta el momento en que escucha el mensaje de la palabra y aún así lo rechaza, ya no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Si después de haber conocido la verdad, seguimos pecando, si el hombre persiste en esa actividad habitual de vivir una vida errónea, valga la redundancia, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Ya Cristo vino, murió una vez, se derramó toda su sangre, todo su cuerpo fue ultrajado, muere como el peor de los criminales, pero fue una vez, no hay otra vez que Él lo vaya a hacer. Entonces, si seguimos en ese constante rechazo, lo único que nos queda es esperar el terror del juicio, el fuego ardiente con el que Dios va a destruir a sus enemigos. Continuar rechazando el amor de Dios, el regalo más grande, la ofrenda más hermosa, el holocausto más importante, la solución del problema más grande que el hombre tenía. Si Dios lo resolvió y el hombre lo quiere rechazar, no hay más posibilidad, no hay más chance. O sea, rechazamos el amor de Dios y por tanto lo que acarreamos es condenación. El escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 10 nos dice: Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre, no más. No lo vamos a volver a mandar más a la cruz, ya fue a la cruz. Ahora es al hombre al que le toca hacer su parte. Dios ya hizo su parte, tomar la iniciativa. Cristo ya hizo su parte, morir en la cruz. El Espíritu Santo está haciendo hoy su parte, redarguyendo al hombre acerca de su pecado. Pero hermano y hermana, falta la contraparte. Entonces el sacrificio de Cristo queda sin efecto a aquel hombre y a aquella mujer que persisten en seguirlo
rechazando. Hebreos 7:27. Cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. Eso es claro, por eso es que está escrito varias veces. Cuando se encuentra en la Biblia algo escrito varias veces, es porque hay una vehemencia, hay una claridad para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos. Por eso, hermano y hermana, es muy importante. Sigue diciendo el escritor de los Hebreos en el capítulo 10. ¿No piensan ustedes que merece un mayor castigo el que haya pisoteado al Hijo de Dios, el que haya despreciado la sangre del pacto por la cual había sido sacrificado, y que haya insultado hacia el Espíritu de gracia? ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es cuando usted y yo le insultamos, es cuando usted y yo rechazamos ese regalo que Dios nos ha dado, esa gran prueba de amor, eso invaluable que Él entrega por usted y por mí. Sabemos que el Señor dijo, yo soy el que vengará, yo pagaré. El Señor dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, hermano y hermana, tal vez lo que estamos hablando hoy, o los versículos que estamos mostrando hoy, son incómodos. Y tal vez esa palabra de esta noche resulta difícil de aceptar para muchas personas. Lo que sucede es que al Espíritu Santo, que es el que inspira esas palabras, lo que menos le interesa es nuestra comodidad. El Espíritu Santo no está preocupado si usted está confortado o no lo está. No le interesa si usted está en una zona de confort, si usted está cómoda o usted está cómodo. Lo que el Espíritu Santo le interesa en esta noche, hermano y hermana, es su salvación. Eso es lo que a Dios le interesa, no su comodidad. Y Dios va a castigar al pecador. El pecador va a ser castigado, claro que sí. No porque Dios le odia, porque Dios no odia, hermano y hermana, a nadie. El pecador va a ser castigado porque Dios es justo, porque hay cosas que Dios no tolera. Hay cosas que no se valen. Dios no va a premiar de la misma manera aquellas almas que se han consagrado en esta vida agradándole a Él. No les va a dar la misma recompensa que aquellos que han persistido en estar haciendo daño a sí mismos y a otros. Números capítulo 14 en el Antiguo Testamento, versículo 18. El Señor es lento para la ira, porque si hay alguien que es lento para irarse es el Dios, y usted tiene que reconocer eso en esta noche, la paciencia que Dios le ha tenido a usted y la paciencia que me sigue teniendo a mí. Lento para la ira, pero abundante en misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión. Pero, dice Moisés, pero de ninguna manera hay algo que Dios no va a hacer, y es tener por inocente al culpable. El culpable será culpable, el inocente será inocente. Al inocente nunca se le va a juzgar como un culpable, pero al culpable nunca se le va a tomar como si fuera inocente. Por eso es que de lo que Dios sí odia es el pecado. Ahora, lo que pasa es que Dios no castiga el pecado. Dios a quien castiga es al pecador. El pecado no puede ser atado y arrojado al fuego. Recordemos que el pecado es una violación de la ley de Dios que convierte al que lo comete en objeto de la ira de Dios. Es el pecador que comete el pecado el que se gana la ira de Dios. El pecado en sí mismo, Dios no puede hacer nada con él, Dios no va a hacer nada con él. Es con el hombre pecador que comete la infracción. Por eso es que si Dios ama con esa enorme intensidad todo lo que es bueno, todo lo que es justo, entonces con esa misma intensidad Dios aborrece todo lo perverso y todo lo malo. Así como Dios se agrada de lo que es correcto, Dios se desagrada en la misma manera de lo que es incorrecto. El Salmo capítulo 5 versículo 5 dice: Dios está en su santo templo. Desde su palacio celestial vigila a la humanidad entera. Vean qué interesante. Nada escapa ante los ojos de Dios, porque desde su palacio vigila a la humanidad. Examina, dice la palabra, a buenos y a malos.
y odia con toda su alma, dice Salmo 5:5, búsquelo, odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. ¿Dios ama al pecador? No. Dios no ama al pecador. Dios ama al mundo y demuestra ese amor entregándole a su Hijo. Y aquel que cree en su Hijo, que lo recibe como Señor y Salvador, y se convierte en nueva criatura, a ese es al que Dios verdaderamente va a seguir mostrando su amor por la obediencia de este ser humano y lo va a llevar a la gloria eterna. Del resto ya queda totalmente claro qué es lo que va a pasar. Por eso es que las reglas son claras. Aquí, hermano y hermana, nadie está engañando a nadie. Esto no es un misterio, esto no es esoterismo, esto no es místico, esto es tan claro como el café que usted se tomó en esta mañana. Las reglas están claras. Dios va a ejecutar la condena a su ley. Romanos capítulo 6, versículo 23. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Aquí no hay nada que hacer. Pero Dios nos regala porque no se puede comprar, porque no se puede adquirir por medios humanos o por obras. ¿Y qué es lo que Dios nos regala? Dice Pablo, Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Entonces el hombre pecador tiene la posibilidad de recibir ese regalo de Dios y de convertirse en un hombre y en una mujer a los cuales Dios ama entrañablemente por esa obediencia que le muestra un corazón agradecido a Dios por ese sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. La ley de la siembra y la cosecha. Usted cosecha lo que siembra. Siembra enemistad, cosecha enemistad. Usted siembra discordia entre sus hermanos. Eso es lo que usted va a cosechar para usted. Usted siembra mal educación en sus hijos. ¿Qué pretende cosechar? Lo que siembras, eso cosechas. El Salmo dice 5:5, no hay lugar en tu presencia, dice el salmista a Dios, no hay lugar en tu presencia para los perversos, pues aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 7:11, Dios es un juez justo, perfectamente justo, un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Dios ama al pecador? No, no es posible. Salmo 21:8, apresarás a los que no te quieran y les prenderás fuego, acabarás con ellos y en tu enojo los consumirás. ¿Por qué Dios no ama al pecador? Porque el pecador no ama a Dios. Así de simple. Dios va a amar a aquellos que le obedezcan, a aquellos que le amen, a aquellos que le retribuyan con vidas consagradas ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Ahora, usted se preguntará, ¿y cómo es que un Dios de amor puede ser también un fuego consumidor? ¿Cómo puede un ser creador y bondadoso mostrarse airado en contra de la creación que Él mismo hizo con sus manos? Hermano y hermana, Dios no es vengativo. Dios es justo y Él obra con justicia. Hay una gran diferencia entre ser vengativo y ser justo. Dios le va a pagar a cada uno conforme lo que cada uno merezca, ni más ni menos. Y yo le voy a decir algo también en esta noche, en estos últimos minutos que nos quedan. Dios no se complace en la condenación que los malos han elegido para ellos mismos, porque el que elige la condenación es el hombre. Dios no condena a nadie. Jesús mismo dijo, yo no he venido a condenar a nadie. Yo no vine a condenar a nadie, yo vine a salvar, dice Jesús, lo que se ha perdido. El que se condena es el hombre. Ezequiel capítulo 33:11. Juro por mí mismo, dice el Señor, que yo no quiero que muera la gente malvada. Yo no quiero que el hombre vaya al lago de fuego. El lago de fuego se hizo para el diablo y sus ángeles. Yo nunca hice el lago de fuego para el hombre.
Lo que yo quiero, dice Dios en Ezequiel 33, es que dejen su mala conducta y vivan. Eso es lo que yo quiero. Pero hermano y hermano, una cosa es lo que usted quiera y otra cosa es lo que sus hijos hacen. Una cosa es lo que usted quiera y otra cosa es lo que sus vecinos practican. Dios quiere que el hombre se arrepienta, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero es que una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que el hombre va a decidir. Lo que yo quiero es que el hombre deje su mala conducta y viva. Cambien su mala conducta. Y está escrito en signos de admiración. Es que es vehemente, es un llamado, es una súplica al hombre que Dios le hace. Cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo, porque si así lo hacen, no van a morir. Dios ama al hombre, hermano y hermana, pero no necesita el amor del hombre, es el hombre el que necesita a Dios. Porque el hombre no es el centro del universo. Usted y yo tenemos que entender que el centro del universo es Dios. Y Dios otorga el regalo de la salvación, pero si el hombre no lo acepta, Dios no tiene problema, Dios seguirá siendo Dios. ¿Ama Dios al pecador? No, no lo ama. Dios no puede estar en íntima comunión con todos debido a sus pecados. No va a ser nada impuro, va a entrar a la presencia del Señor. Por eso es que Dios le brinda al hombre la oportunidad de arrepentirse, para que el hombre pueda estar en comunión con Él. Ahí sí, Dios le permite al hombre entrar en su presencia. Antes no. Usted y yo cargamos desde nuestro nacimiento, hermano y hermana, la raíz del pecado. Y tal es el amor de Dios hacia el hombre, que Él envía a su Hijo. Usted y yo somos llamados, hermano y hermana, a clamar por perdón. Y somos llamados a hablarles a aquellos que están allá afuera para que clamen por perdón. Dios nos llama a que lo obedezcamos y que también le enseñemos a otros que Dios no ama al pecador. Dios ama al mundo. Dios da la posibilidad de que el hombre venga a Él en claro arrepentimiento, y ahí sí, entonces el amor de Dios perdurará para siempre con ese hombre y con esta mujer. Purifícame con hisopo, Salmo 51, y volveré a ser puro. Lávame, seré más blanco que la nieve. Devuélveme mi gozo y mi alegría. Déjame gozarme, aparta tu rostro de mis pecados, borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva la rectitud de mi espíritu, no me arrojes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y dame el anhelo de obedecerte. Entonces enseñaré tus caminos a otros pecadores y estos volverán a ti. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición, por permitirnos, Señor, una vez más reunirnos y hablar, Señor, acerca de tu voluntad, de lo que te agrada, de lo que te desagrada y lo que deseas para cada uno de nosotros. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le espero el próximo viernes, 8 de la noche, si Dios lo permite. Vamos a estar tratando un tema que hemos titulado La Última Noche con Jesús. ¿Qué pasó aquella noche? La última noche en que Jesús se reúne con sus discípulos para compartir la Pascua. Este es un preámbulo para el megatema que vamos a iniciar el próximo lunes 26 de abril, 8 de la noche. Empezamos a hablar de Jesús. Todos los lunes hablaremos de Jesús. Le invitamos a que visite nuestras redes sociales. Estamos ampliando información acerca de los temas que van a seguir adelante para bendecir, para edificar su vida. Quédese con nosotros en esta su emisora web Vino Nuevo Radio. Yo le bendigo a usted en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida.
porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré